Mi hermano me robó el negocio que construí con mis propias manos mientras yo estaba en el hospital. Lo que no calculó es que yo guardé todo en un lugar que él nunca iba a encontrar. Tengo 41 años y si me ves hoy, probablemente pensarías que soy alguien que siempre tuvo todo bajo control. Pero hace 2 años estuve a punto de perderlo todo. No por un mal negocio, no por una crisis económica, sino por la persona con quien compartí habitación durante toda mi infancia. Mi hermano Rodrigo tiene 38 años y durante casi toda nuestra vida adulta trabajó conmigo. Yo fundé la empresa, la registré con mi nombre, con mis ahorros, con mis noches sin dormir. Era una distribuidora de materiales para construcción, algo que empecé desde cero con un préstamo que tardé 4 años en pagar. Rodrigo entró 3 años después de que yo abriera. Le ofrecí trabajo porque mi madre me lo pidió. Él no tenía empleo estable, tenía deudas y yo pensé que era lo correcto. Lo contraté como encargado de depósito. Luego lo fui ascendiendo hasta que terminó manejando la parte operativa completa del negocio. Le tenía confianza total. Era mi hermano. No pensé que necesitaba cuidarme de él. En agosto de hace 2 años me internaron de urgencia. Fue una apendicitis que se complicó más de lo esperado y terminé pasando 16 días en el hospital. No fue una internación tranquila. Hubo una infección secundaria que me tuvo con fiebre alta durante casi una semana entera. Mi esposa Valeria estuvo conmigo todo el tiempo. Mis hijos también. Y Rodrigo, que vino a verme apenas 2 veces durante esos 16 días, me dijo cada vez que no me preocupara, que él se encargaba de todo, que la empresa estaba en buenas manos. Le creí. Cuando salí del hospital todavía estaba débil. El médico me indicó reposo durante al menos 3 semanas más, así que seguí sin ir a la empresa. Rodrigo me mandaba mensajes cortos diciéndome que todo marchaba bien, que los clientes estaban conformes, que los pagos estaban al día. Yo le agradecía y volvía a descansar. No tenía fuerzas para sospechar, no tenía razones, o al menos eso creía. La primera señal de que algo andaba mal llegó de una manera que no esperaba. Un cliente con quien tenía años de relación, un hombre llamado Don Esteban, me llamó directamente al celular una tarde. Me preguntó cómo seguía de salud y después, con cuidado, me dijo que quería aclararme algo. Me explicó que Rodrigo le había ofrecido la misma mercadería que yo le vendía, pero a través de una empresa diferente, una empresa que él no conocía, con un nombre distinto, con otra cuenta bancaria. Le habían dicho que yo estaba pensando en cerrar el negocio por los problemas de salud y que esa nueva empresa era la continuación natural, con mejor precio y trato más directo. Me quedé en silencio durante varios segundos. Don Esteban me preguntó si era verdad. Le dije que no. Le agradecí que me llamara y corté. Sentí algo muy extraño en ese momento. No era rabia todavía, era una especie de frío, una claridad repentina y brutal, como cuando te das cuenta de que algo que creías imposible acaba de ocurrir frente a tus ojos. Me senté en el borde de la cama, respiré hondo y lo primero que hice fue buscar en el registro público de empresas. Tardé menos de 10 minutos en encontrarla. Una sociedad constituida exactamente hacía 3 semanas, mientras yo estaba conectado a un suero en una cama de hospital. El nombre era distinto, pero la dirección de depósito era la misma que la mía, y uno de los socios era Rodrigo. El otro, un primo lejano que nunca me había caído bien, pero al que yo jamás habría considerado capaz de algo así. Me temblaban las manos, pero las mantuve firmes. Llamé a Rodrigo, atendió al segundo timbre con una calma que todavía me resulta difícil de describir. Le pregunté directamente qué era esa empresa. Me dijo que era un proyecto personal, que no tenía nada que ver con mi negocio, que él tenía derecho a emprender por su cuenta. Le pregunté por qué usaba mi depósito como dirección fiscal. Me dijo que era una cuestión administrativa temporal, que iba a cambiarlo. Le pregunté si había contactado a mis clientes para ofrecerles precios de esa nueva empresa. Hizo una pausa larga. Dijo que solo había tenido conversaciones informales, que nadie le había firmado nada todavía. Ahí entendí 2 cosas al mismo tiempo. La primera, que Rodrigo era mucho más calculador de lo que yo jamás imaginé. La segunda, que subestimó completamente lo que yo tenía guardado. Desde que abrí la empresa, siempre fui obsesivo con la documentación. Cada contrato, cada factura, cada correo electrónico importante, cada acuerdo verbal que luego confirmaba por escrito. Tenía todo respaldado en una cuenta de almacenamiento en la nube que solo yo conocía, con una dirección de correo electrónico que nunca usé para nada más y que nadie en mi entorno sabía que existía. Rodrigo tenía acceso a los sistemas internos de la empresa. Sí, tenía acceso a la cuenta de correo corporativa, a los registros de ventas, a los contactos de clientes, pero no a ese archivo. Nadie lo tenía. Era mi costumbre personal, algo que empecé a hacer casi por instinto desde el primer año, sin imaginar que algún día lo iba a necesitar para protegerme precisamente de alguien de mi propia sangre. También tenía algo más, algo que resultó ser todavía más importante. Meses antes de internarme, había renovado el contrato de exclusividad con 3 de mis proveedores principales. Esos contratos establecían con claridad absoluta que cualquier distribución de su mercadería en mi zona geográfica tenía que pasar por mi empresa. Rodrigo los conocía, los había visto, los había firmado como testigo en uno de ellos. Pero lo que no sabía, lo que nunca le mencioné a nadie, es que yo guardaba una copia firmada y certificada de cada uno en una escribanía, con fecha y sello notarial. No en la empresa, no en mi casa, en la escribanía, completamente fuera de su alcance. Llamé a mi abogado esa misma tarde. Le conté todo con detalle. Le mandé los contratos, los registros de constitución de la nueva empresa, las capturas de pantalla de la búsqueda pública y los mensajes de texto de Rodrigo donde me decía con total tranquilidad que todo estaba perfecto en el
negocio. Mi abogado revisó todo durante una hora, me llamó de vuelta y me dijo que tenía suficiente para actuar de inmediato. Me explicó que Rodrigo había incurrido en lo que se conoce legalmente como competencia desleal agravada y que además había violado de manera flagrante su contrato de trabajo, que incluía una cláusula de no competencia durante 2 años posteriores a cualquier desvinculación, sin importar la causa. Lo despedí al día siguiente. No lo llamé, no le mandé un mensaje. Le envié una carta formal redactada por mi abogado a su domicilio particular. Junto con la carta iba la notificación oficial de que iniciábamos acciones legales para proteger los contratos de exclusividad, recuperar los clientes desviados y reclamar los daños económicos generados por la maniobra que había montado mientras yo estaba hospitalizado. Rodrigo me llamó esa misma noche, furioso. Me dijo que yo lo estaba traicionando hacia él, que después de todo lo que había hecho por la empresa durante esos años, lo estaba tratando como a un enemigo. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo, que nadie le había pedido que abriera una empresa paralela usando mis clientes, mis proveedores y mi depósito como base de operaciones. Me dijo que yo nunca lo valoré de verdad, que siempre fui el favorito de la familia, que él se merecía mucho más de lo que yo le había dado. Le dije que si quería hablar de lo que merecía cada uno, podíamos hacerlo en el juzgado. Y corté. Mi madre me llamó al día siguiente, llorando. Me dijo que Rodrigo le había contado su versión, que yo lo había echado sin motivo, que había sido cruel e injusto con él. Le expliqué lo que había pasado con calma, con fechas, con hechos concretos. Hubo un silencio muy largo del otro lado de la línea. Después me dijo que no podía creerlo. Le dije que lo entendía, pero que la realidad no cambiaba dependiendo de a quién le costara más aceptarla. El proceso legal duró casi 8 meses. Rodrigo contrató un abogado y al principio intentó argumentar que la nueva empresa no competía directamente con la mía, que operaba en un segmento diferente del mercado, pero los contratos de exclusividad con mis proveedores eran irrefutables, tenían cláusulas específicas, fechas claras, firmas certificadas y los mensajes de texto que don Esteban guardó, donde Rodrigo le ofrecía los mismos productos de los mismos proveedores a través de la nueva empresa, terminaron de cerrar cualquier posibilidad de defensa creíble. El juez falló a mi favor en todos los puntos centrales. Rodrigo tuvo que disolver la sociedad. El primo que lo había acompañado en el proyecto desapareció del mapa sin decir una sola palabra. Mi hermano tuvo que pagar una compensación económica que no fue millonaria, pero que fue suficiente para cubrir los daños directos que pude documentar. Los 3 contratos de exclusividad quedaron plenamente vigentes, reforzados por la sentencia, y mis proveedores renovaron su confianza en mí de manera formal. Lo que más me costó no fue el juicio, lo que más me costó fue la familia. Durante esos 8 meses hubo reuniones a las que no fui invitado, conversaciones que se cortaban cuando yo llegaba, miradas que decían todo sin decir nada. Mi madre tardó semanas en hablarme con normalidad. Mis tías tomaron partido sin conocer los hechos completos. Rodrigo supo trabajar muy bien esa parte. Siempre fue más sociable que yo, más expresivo, más fácil de querer en la superficie. Yo era el hermano serio, el que trabajaba demasiado, el que no aparecía en todas las reuniones porque tenía cosas que resolver. Esa imagen le fue útil para construir su versión de los hechos, pero el tiempo hace su trabajo. Cuando la sentencia quedó firme y los detalles empezaron a filtrarse, porque en las familias los secretos nunca duran para siempre, el tono cambió. No hubo grandes gestos de reconocimiento. No hubo nadie que me llamara para decirme que lo sentía, que habían juzgado mal la situación. Simplemente, de a poco, las cosas volvieron a acomodarse en silencio. Rodrigo dejó de ser el tema central de las conversaciones familiares. Mi madre empezó a llamarme más seguido. Mis tías dejaron de mencionar el tema y yo volví a mi empresa. Hoy la distribuidora está mejor que nunca. Abrí un segundo depósito el año pasado, contraté a 3 personas nuevas, firmé 2 contratos de exclusividad adicionales con proveedores de otra región. Valeria me ayuda con la administración 3 días a la semana, algo que antes no hacía porque yo quería manejar todo solo. Eso también cambió. Aprendí que la confianza hay que construirla con cuidado y que la documentación no es paranoia, es inteligencia. A Rodrigo no lo veo casi nunca. Cuando coincidimos en algún evento familiar, nos saludamos con la distancia justa. No hay odio de mi parte. Hay algo más difícil que el odio, que es la decepción que ya no duele porque terminó de cicatrizar. Él tomó una decisión cuando yo estaba en una cama de hospital sin poder defenderme. Eso no se borra con el tiempo, pero tampoco tiene por qué seguir ocupando espacio en mi cabeza. Lo que sí llevo conmigo, y creo que lo voy a llevar siempre, es una enseñanza muy concreta. No importa cuánto confíes en alguien, no importa cuántos años de historia compartas con esa persona, guarda tus respaldos, protege lo que construiste, porque el día que más lo necesitas, esa carpeta en la nube, ese contrato en la escribanía, esa costumbre que parecía excesiva, puede ser lo único que se interponga entre vos y perder todo lo que edificaste con tus propias manos. Rodrigo apostó a que yo estaba demasiado enfermo para reaccionar, apostó a que el hospital me había dejado sin fuerzas para pelear. Lo que nunca imaginó es que yo había estado preparado para ese momento mucho antes de que él decidiera traicionarme.